Un saludo a toda la comunidad universitaria y público en general que nos escucha por Radio Estéreo Universidad 107.7 FM y nos sigue en redes sociales, las cuentas de Instagram de la Defensoría de los Universitarios. Desde la Defensoría de los Universitarios, bajo la dirección del profesor Gilberto Marulanda, les damos la más cordial bienvenida. Esta unidad tiene como propósito el de velar por el respeto a los derechos de todos los universitarios, estudiantes, funcionarios administrativos y docentes, promoviendo un entorno justo, equitativo y participativo para todos los miembros de la Universidad de Panamá. Hoy se dirige a ustedes el magíster Jorge González, miembro del equipo legal de la Defensoría de los Universitarios, y estaremos hablando fundamentalmente sobre el 90 aniversario de la Universidad de Panamá, los 90 años de su apertura, de su inicio de funciones, aquel 7 de octubre de 1935, una fecha de carácter histórico, no solamente para la educación universitaria, pública y privada inclusive, en nuestro país, sino como una fecha fundamental en el desarrollo filosófico, en el campo de las ideas y en el campo también de la lucha por la soberanía nacional y la identidad del pueblo panameño. Antes que todo, quisiéramos hacer una síntesis de una serie de actividades que viene realizando la Universidad de Panamá a lo largo de los últimos días y que son demostrativos del importante quehacer que hay dentro de la casa de Octavio Méndez Pereira. Quisiéramos señalar que al día de hoy tenemos una matrícula universitaria de más de 75.000 estudiantes. Una cifra colosal en un país pequeño como Panamá, que reafirma que esta universidad, la Universidad de Panamá, la universidad oficial del Estado, la histórica de este país, es una macro universidad que juega un papel fundamental en la vida de todos los panameños y de todas las panameñas. En primer año, 21.158 estudiantes. En segundo año, 17.294 estudiantes. En tercer año, 15.073 estudiantes. En cuarto año, casi 14.000 estudiantes. En quinto año, 3.000 estudiantes. Cuadro de honor Signalamba, casi 5.000 estudiantes de la Universidad de Panamá, dando un global de 75.227 estudiantes a esta altura del año, en el marco del segundo semestre de este año lectivo 2025. Un aplauso pues para nuestra universidad por este importante papel que juega en difundir el conocimiento y generar el pensamiento crítico y el pensamiento científico dentro de nuestro país. También queremos señalar una serie de servicios que brinda la Universidad de Panamá, servicios tales como la consultoría del estudiante vía web, también el estudiante por vía web a través de la página de la Universidad de Panamá, ahí está el link, puede efectivamente accesar para consultar sobre la situación de su matrícula, como también para la realización del carnet digital. Por otra parte, también quisiéramos mencionar que la Universidad de Panamá está en la senda del 22 Congreso Científico Nacional, que se va a realizar en el campus central de esta universidad en las
sede de los centros regionales universitarios, en Veraguas y en Azuero. Entonces, este evento es medular porque es el epicentro del pensamiento y el desarrollo de la ciencia, de la cultura y del pensamiento, el Congreso Científico Nacional, su edición 32, corregimos, edición número 32 del Congreso Científico Nacional. Estas han sido nuestras noti rápidas respecto al 90 aniversario, bienvenida Clarisa, al 90 aniversario de la Universidad de Panamá. Decíamos, este 32 Congreso Científico Nacional de este año 2025, que se va a realizar en el campus central y en los centros regionales de Veraguas y Azuero. ¿Puedo hacer una invitación? ¿Cómo no? Adelante. Bueno, en el marco de este Congreso Científico que se realiza en este año 2025, me honra la Facultad de Derecho en permitirme presentar la investigación si nuestras consultas ciudadanas son simulacros, y para ello vamos a hacer un análisis en el derecho comparado en la Facultad de Derecho el próximo 21 de octubre en horas de la tarde. Bueno, también como una noticia importante que se agrega a esto que nos acaba de señalar la magíster Clarisa Flores, es que en el día de hoy, lunes 6 de octubre, se está produciendo en la Universidad de Panamá la rendición de cuentas encabezada por el señor rector Eduardo Flores. Todos y todas podemos efectivamente accesar al mismo a través del QR que se encuentra en la web de la Universidad de Panamá. Reiteramos, la rendición de cuentas se puede accesar a la misma a través del QR que está en la página principal de la Universidad de Panamá. Bueno, dichas estas notirrápidas, ¿no?, sobre el desarrollo de la Universidad de Panamá, recientemente acaba de culminar su proceso de matrícula en general. Me imagino que seguirán algunas subfases. Hemos señalado la gran cantidad de estudiantes que tiene la Universidad de Panamá, más de 75.000 estudiantes en un país con menos de 5 millones de habitantes formalmente contados. Eso lo que viene a demostrar es que esta es una universidad colosal, es una universidad gigante, es una universidad, caramba, que ha crecido bastante desde aquel 7 de octubre de 1935, en donde de manera visionaria Octavio Méndez Pereira y Armodio Arias, como presidente de la República, tuvieron la visual de inaugurar un centro educativo de esta magnitud para generar pensamiento crítico, para generar ciencia, generar cultura y generar academia, sin que nos tuviéramos que ir al exterior, lo cual era realmente una posibilidad económica de una élite, de un grupo muy pequeño de personas, y a través de esta institución, a través de sus matrículas económicamente accesibles que se mantienen hasta el día de hoy, una gran cantidad de panameños y panameñas pueden estudiar en la Universidad de Panamá. Más de 340.000 graduados ha hecho la Universidad de Panamá desde 1935 al año 2025. Creo que lo que apuntas es sumamente importante, porque según los estudios, el doctor Eduardo Flores Castro ha dicho en varias entrevistas que la matrícula real de un estudiante de la Universidad de Panamá en promedio, porque recordemos que hay carreras que tienen laboratorios, otros no, pero si promediamos, por estudiante deberíamos estar pagando $2.500 por semestre, señores. Entonces, el aporte que hace el Estado panameño a través de la Universidad de Panamá es inconmensurable, porque realmente a través de esos 27.50, eso no cubre ni el 1% de lo que en realidad es la matrícula de un estudiante en la Universidad de Panamá. Es subsidiado realmente. Es subsidiado, o sea, prácticamente, de hecho, el cursar en la Universidad de Panamá es ya de por sí gozar de una beca universitaria. Bueno, y es parte de la naturaleza misma de la Universidad de Panamá, que en su ley, en su estatuto constitutivo, a las más amplias capas humildes de la población
panameña a lo largo de toda la geografía nacional, desde Bocas del Toro y Chiriquí hasta la comarca de Gunayala y el Darién. Pero lastimosamente en un principio eso no era así, Jorge, y si me permites agregar las grandes vicisitudes que confrontó la Universidad de Panamá para implementarse. En primer lugar estaba la falta de recursos financieros, porque el país atravesaba las secuelas de la Gran Depresión que se vivió a nivel mundial. Además que la universidad de por sí nació con muy poco presupuesto, lo cual dificultaba desarrollar infraestructura, salarios o becas. Es por ello que la Universidad de Panamá nace en las aulas del Augusto Nido de Águilas, el Instituto Nacional. Por eso es que en el afiche pusimos la fachada de la construcción del Instituto Nacional y la fachada de los inicios del desarrollo de la construcción del campus universitario, de la ciudad universitaria aquí en El Cangrejo, justamente para no olvidar que la Universidad de Panamá nació dentro de las aulas del Instituto Nacional justamente por esa falta de recursos económicos. Sin contar que, como acabas de decir, Jorge, algunos sectores de la élite panameña se oponían a mantener una universidad porque consideraban que era demasiado costoso y pretendían que el gobierno nacional siguiera becando a ciertos estudiantes para ir era para preservarse a sí mismos el privilegio de la educación superior. Claro. Correcto, y tenemos que recordar que en el episodio pasado, en el programa pasado, habíamos hablado que justamente durante la lucha inquilinaria y el movimiento de acción comunal, nuestros conciudadanos se dieron cuenta de la falta de profesionales en diversas áreas que requería la nación. Entonces, no bastaba con que en 1918 se hubiera fundado una Escuela Nacional del Derecho, porque al fin y al cabo solamente se egresaban abogados y había muchas otras necesidades en las otras ciencias del saber que la nación necesitaba. Yo creo que entonces, es importante justamente allí que es por eso que nosotros carecíamos de profesorado especializado. Es por eso que tuvimos que reclutar docentes entre profesionales formados en Cuba, en Chile o Estados Unidos. ¿Y a quién podemos mencionar? Por ejemplo, al distinguido Ángel Rubio. Claro. Él fue un profesor extranjero contratado por la Universidad de Panamá justamente para formar al personal en topografía, en geografía y esas ciencias. El papel que jugaron los intelectuales que venían de Europa, refugiándose de la guerra civil y del fascismo, vinieron a esta universidad acogidos por la nación panameña, el Estado y la sociedad panameña, y dieron una contribución fundamental al quehacer académico. Es importante señalar, Clarisa, que cuando habla de la crisis económica, estamos hablando de la crisis de la bolsa de Wall Street. Correcto. En 1929, que tuvo un impacto mundial y que se reflejó en nuestro país a inicios de la década del 30, Clarisa. Para acabar de rematar, no solamente por el entorno mundial, sino que internamente nuestro entorno era políticamente inestable. ¿Por qué? Porque vivíamos constantes tensiones con Estados Unidos por sus intervenciones militares tras la huelga inquilinaria. Fundar la universidad también era un acto político nacional, que eso generaba roces en un país pequeño y empobrecido, pero en realidad justamente por eso es que nuestros arquitectos de la educación superior, Armodio Arias Madrid y Octavio Méndez Pereira, consideraban que se requería más profesionales. ¿Por qué? Porque ellos querían que se formasen con principios nacionalistas y con sentido crítico, justamente para poder paliar todos esos problemas que vivía nuestra república, sobre todo con el problema de las intervenciones militares por Estados Unidos. Para impulsar el desarrollo de la nación panameña, que era endeble. Había una presencia norteamericana interventora, había un gobierno extranjero en el centro de nuestro territorio, y eso deformaba objetiva y subjetivamente, material, política y culturalmente, el desarrollo del Estado Nacional panameño. Y en ese sentido, la creación de una universidad, Clarisa, como muy bien lo has explicado en esta ocasión y en nuestro programa anterior, era importante para fortalecer el país, porque una universidad
fortalece a la nación panameña creando y graduando a los especialistas técnicos y profesionales que van a servir al desarrollo de las fuerzas productivas, como también a los intelectuales que en el campo de las ciencias sociales y de la cultura van a defender nuestra identidad nacional, Clarisa. Bueno, y aquí tenemos que elogiar la labor del presidente Enrique Jiménez, no solamente por haber implementado la Constitución del 46, sino porque en su gobierno se llegó a adquirir justamente el lote de 60 hectáreas en el barrio del Cangrejo para la construcción de un campus universitario y para la construcción de la Escuela Artes Oficio Melchor Lazo de la Vega. La primera piedra fue colocada el 2 de octubre por el presidente Jiménez y justamente nuestro primer rector, Octavio Méndez Pereira, los cuales decidieron trasladar el monumento de Cervantes Saavedra de la Plaza Cervantes, que hoy en día conocemos como Plaza Porras, a un costado de lo que es la biblioteca y el edificio Colina. O sea que también en octubre, Clarisa, no solamente se celebra el 7, la apertura o el inicio de funciones de la universidad como institución. Correcto. Empezó en el Nido de Águila, en el turno nocturno empezó la universidad. Correcto. Sino que el 2 de octubre se conmemora la primera piedra, aquella que fue colocada en el año 47, como tú lo has señalado, un dato sumamente importante y valioso como parte de el conocimiento histórico de nuestra querida Universidad de Panamá. Incluso para llevar a cabo la construcción de este campus universitario o esta ciudad universitaria, porque realmente el nombre correcto es ciudad universitaria, correcto, se llevó a cabo un concurso para el plan maestro y el concurso se lo ganó la firma de Ricardo J. Bermúdez, Octavio Méndez Guardia y Guillermo de Rux, que diseñaron los primeros edificios. Esta obra fueron dirigidas por el ingeniero Zamalo, quien era el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, las cuales comenzaron entre el año 48 al 29 de año 1950. El 29 de mayo de 1950 se iniciaron los primeros 4 edificios, que eran Administración, Biblioteca, Humanidades y Arquitectura y el Laboratorio de Ciencias. Una pregunta, Clarisa. Es importante dejarle en claro a nuestra audiencia que el 7 de octubre del 35 abre su puerta a la Universidad porque de Panamá. Fue fundada el 29 de mayo, exactamente, mediante la ley. La ley 2 de 29 de mayo de 1935. Es un dato que este programa y la Defensoría de los Universitarios, Clarisa, también pretende rescatar de nuestra historia. La fecha del 7 de octubre, pero también la fecha de su nacimiento legal, es decir, de su creación mediante ley, que fue la ley 2 de 29 de mayo de 1935. ¿Cómo va creciendo la Universidad Se van construyendo de Panamá 11, a partir de este campus gigantesco, Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira, Clarisa? Imagínate tú que para el año 70 ya se habían construido 11 edificios, lo que incluía bioquímica, farmacia y administración pública. Importante. En esta década también se construyen los edificios de odontología y derecho, y no podemos olvidar que la Facultad de Derecho fue recogida a través de la Ley 2 de 1935, claro, porque ella fue creada anterior a la fundación de la Universidad de Panamá en el año 1918. ¿Esto qué significa? Que mediante la Ley 2 del 35 se aglutina cualquier facultad que se hubiera creado previamente por las necesidades que tenía el país, justamente para aglutinar todas las ciencias de conocimiento. Recordemos que la primera facultad universitaria del Panamá contemporáneo fue la Escuela Libre de Derecho. En la década del 20, y como tú muy bien señalas, Clarisa, esta Ley 2 de 29 de mayo de 1935 recoge esa experiencia histórica en materia académica y la incorpora dentro de la Universidad de Panamá. Que fue un avance del presidente Porras con José Dolores Moscote. Tenemos que recordar entonces que gracias a la modernización en la educación que hizo el doctor Belisario Porras, fue que ya para la década del 35 habían personas egresadas de secundaria
Te voy a hacer una anécdota. Decía mi abuelito, que había nacido en 1895, que cuando él era niño, cualquier maestra, cualquier muchacha que apenas supiera escribir, era nombrada maestra. O sea que las personas carecían de una formación técnica, pedagógica y científica para instruir a nuestros jóvenes. Correcto. Es justamente la reforma educativa que promueve el doctor Porras la que permite que nuestros egresados, que ya existieran egresados de secundaria, porque antes nada más existía educación primaria, correcto, que ya existieran jóvenes egresados de secundaria que estuvieran al nivel para estudiar una licenciatura. Recordemos, Clarisa, para que nuestra audiencia esté clara, que ya desde la década del 20, con el pensamiento liberal de Porras, actuando desde la presidencia de la República, se van creando las bases de el fortalecimiento institucional del Estado panameño. Es creado el Hospital Santo Tomás, se crean varios códigos a nivel de la República de Panamá, como bien lo señalaba, la Escuela Libre de Derecho es una iniciativa de Belisario Porras en ese esfuerzo generacional de ir fortaleciendo un Estado que estaba intervenido en el centro de su territorio por una gobernación de carácter colonial manejada por Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ya para la década de 1970 fueron construidos 17 edificios, entre los cuales se encuentran el de la Facultad de Biología, Arquitectura e Ingeniería. Entre otros está el de la Biblioteca Simón Bolívar, el laboratorio especializado, e incluso comenzaron a construirse los centros regionales de Chiriquí y Veraguas, mientras que en la década del 80 fue construido o fue fundado el de Azuero. Entonces estamos hablando que no fue una cuestión, estamos hablando que apenas fue implementada en el 35 dentro de las aulas del Nido de Águilas, pero no fue hasta 1947 que se empieza a construir esta ciudad universitaria, y hasta 1970 es que empieza a tomar la forma que nosotros conocemos hoy en día. Clarisa, en el marco de la lucha centenaria, ¿cuáles son los principales aportes históricos que puedes identificar en cuanto al rol protagónico de la Universidad de Panamá y de sus estudiantes, docentes y trabajadores en ese proceso? Yo creo que esa es la pregunta más importante de este programa, toda vez que esa visión de Harmodio Arias y Méndez Pereira realmente sí cosecharon frutos y frutos abundantes. ¿Por qué? Porque ese sentimiento nacionalista y esa conciencia crítica forjada en las aulas universitarias fomentaron diversas acciones que luego se vieron en el transcurso de nuestra lucha por la soberanía nacional. En primer lugar está la Operación Soberanía, que en 1958 la Federación de Estudiantes de la Universidad de Panamá, por iniciativa del entonces universitario Carlos Arellano Lennox, el biólogo, yo lo conocí como biólogo, después por historia fue que me di cuenta de que su beligerancia no era solo académica. No era solo académica, era desde que era estudiante. Dirigente de la Unión de Estudiantes Universitarios. Exigió al presidente que adoptara medidas enérgicas por el incumplimiento de Estados Unidos en la zona del canal. Así como también está la Operación Siembra de Banderas, toda vez que estaban incumpliendo el tratado donde se obligaba en la zona del canal a izar la bandera panameña en conjunto con la bandera norteamericana. Justamente eso también fue un movimiento promovido por los estudiantes universitarios, y ni hablar justamente del 9 de enero de 1964, donde los estudiantes universitarios también tuvieron un papel fundamental con los institutores en la lucha por nuestra soberanía panameña. En otras palabras, la semilla que sembraron nuestros próceres universitarios no cayó en tierra mala, sino en tierra productiva. Inclusive, habría que señalar, Clarisa, que los principales dirigentes de esas luchas históricas y de inclusive quienes negociaron
los tratados del 77 sobre la reversión del canal se graduaron en esta universidad. Correcto. De tal manera que la Universidad de Panamá ha sido importante en la recuperación del canal de Panamá y en su uso para beneficio de la sociedad panameña desde el punto de vista histórico. Bueno, el tiempo como siempre nuestro enemigo. Sin embargo, creo que ha sido una dinámica de 2 programas dedicados al 90 aniversario de la universidad sumamente valiosos. Nuestro agradecimiento a la radio universitaria, y no nos queda más que invitar a la comunidad nacional y a todos los universitarios y universitarias para que nos vean todos los lunes y nos escuchen a través de Radio Estéreo Universitaria. Que tengan excelente día. Saludos.